El cuestionario 16PF5 fue construido por AKS Cattell, Raymond Cattell y Heather Cattell. Luego, sus adaptadores fueron las ediciones TEA. Su aplicación es individual o colectiva y tiene un tiempo de aproximadamente 45 minutos. Se aplica en adolescentes a partir de los 16 años y consta de 185 ítems que evalúan la personalidad. Dentro de sus aplicaciones prácticas encontramos el diagnóstico clínico, la orientación y consejo escolar y aplicaciones industriales como selección y promoción de personal. Además, tiene un escalamiento tipo Likert. Este cuestionario tiene como finalidad la apreciación de 16 rasgos de primer orden o escalas primarias de personalidad y 5 dimensiones globales de personalidad. Dentro de los rasgos de primer orden encontramos que nos dan una información rica y detallada de la personalidad de cada sujeto y utilizan una terminología que es actual y fácilmente entendible a través de adjetivos de las polaridades altas y bajas. Y las dimensiones globales, por su parte, se asemejan a factores resultantes del modelo de los Big Five. Los 16 rasgos primarios evaluados son la afabilidad, representada por la letra A, el razonamiento, representado por la B, la estabilidad, representada por la C, la dominancia, representada por la E, la animación, representada por la F, la atención a las normas, representada por la G, el atrevimiento, representada por la letra H, la sensibilidad, representada por la letra I, la vigilancia, representada por la letra L, la abstracción, representada por la letra M, la privacidad, representada por la letra N, la aprehensión, representada por la letra O, la apertura al cambio, representada por la letra Q1, la autosuficiencia, representada por la letra Q2, el perfeccionismo o la compulsividad, representado por la Q3, y la atención, representada por la letra Q4. Las dimensiones globales son la extroversión, la ansiedad, la dureza, la independencia y el autocontrol. La comprensión de los constructos se facilita por una descripción a través de polos o decatipos altos o bajos. Incluye 3 medidas para evaluar estilos de respuesta para controlar los sesgos de la respuesta. Estos serían la manipulación de imagen, la infrecuencia y la aquiescencia. Consta de 185 ítems con 3 alternativas de respuestas, 2 extremos, el positivo y el negativo, y una alternativa intermedia que se representa con una interrogante. En escalas encontramos la afabilidad. Esta evalúa la orientación emocional que generalmente desarrolla una persona en una situación de interacción social. Dentro de su extremo positivo encontramos que la persona es fiable, cálida, generosa y atenta con los demás. Y dentro de su extremo negativo encontramos que la persona es reservada, fría, impersonal y distante. El razonamiento mide la habilidad para abstraer relaciones en función de cómo se sitúa unas cosas con respecto a otras. Es decir, dentro de lo positivo encontramos que tiene un pensamiento abstracto y dentro de lo negativo un pensamiento concreto. La estabilidad hace referencia a la capacidad de adaptación que tienen las personas a las demandas del entorno, problemas cotidianos y sus retos. Positivamente es una persona emocionalmente estable, adaptada, madura, capaz de solucionar los problemas, y dentro de lo negativo es una persona reactiva, inestable emocionalmente y con poco control. La dominancia evalúa el deseo de control sobre otros o el que percibe que se ejerce sobre él, la persona. Dentro del lado positivo encontramos que es una persona dominante, asertiva y competitiva. Y dentro del extremo negativo encontramos que es deferente, cooperativa, evita los conflictos y es consciente con los deseos de los demás. La animación es entendida como el grado de impulsividad que manifiesta una persona. Positivamente es una persona animosa, espontánea, activa, entusiasta, deseosa de atención. Y negativamente es una persona seria, reprimida, cuidadosa y callada. Dentro de la escala de atención a las normas, esta ofrece información del superyo de la persona evaluada. Es decir, dentro de lo positivo encontramos que es una persona atenta a las normas, cumplidora, formal y perseverante. Dentro de lo negativo, que es inconformista, indulgente consigo misma y esquiva las reglas.
La escala de atrevimiento hace referencia a la tendencia que tiene la persona de asumir riesgos frente al que analiza y sopesa antes de actuar. Es decir, dentro de lo positivo encontramos que es una persona atrevida, aventurera, socialmente segura y emprendedora. Dentro de lo negativo, que es una persona tímida, temerosa, cohibida, vergonzosa o cauta. La escala de sensibilidad, como su nombre lo indica, analiza la sensibilidad de cada persona, es decir, dentro de lo positivo, que es una persona sensible, empática, sentimental, apoya sus juicios en enfoques personales y sentimentales. Dentro de lo negativo, pues, encontramos que es una persona objetiva, poco sentimental y atiende más a lo operativo y utilitario. Vigilancia evalúa la confianza que ofrece una persona a los motivos e intenciones de los demás. Es decir, dentro de su polo positivo encontramos que es una persona vigilante, suspicaz, escéptica y precavida. Y dentro de su polo negativo encontramos que es una persona confiada, sin sospechas y adaptable. La abstracción hace referencia al tipo de temas y cosas donde una persona dirige su atención. Es decir, positivamente es una persona imaginativa, idealista, orientada hacia las ideas y procesos mentales más que hacia los aspectos prácticos y en sí misma de sus pensamientos, es decir, es una persona que está como en las nubes. Negativamente es una persona práctica, realista, orientada hacia los aspectos prácticos del entorno y sus exigencias, es decir, una persona que tiene los pies en la tierra. La escala de privacidad evalúa el grado de apertura que muestra la persona ante los demás. Positivamente es una persona privada, cerrada, no se abre mucho, es calculadora y discreta. Negativamente es una persona abierta, llana, natural y que se le ve venir. La aprehensión ofrece una visión de cómo se autopercibe la persona, es decir, su autoaprehensión. Positivamente es una persona aprensiva, insegura, preocupada, se preocupa demasiado por las cosas y se siente herida fácilmente. Dentro de lo negativo o el polo negativo encontramos que es una persona segura, despreocupada, satisfecha y confía en sí misma. La escala de apertura al cambio nos informa sobre la tendencia de una persona hacia lo novedoso y poco convencional. Dentro de lo positivo encontramos que es una persona abierta al cambio, le gusta cambiar las cosas para mejorarlas, experimentar y es una persona analítica. Dentro de lo negativo encontramos que es una persona tradicional, es apegada a lo conocido, no se cuestiona la forma ni la manera en que se hacen las cosas. La escala de autosuficiencia evalúa el grado en que una persona necesita a otros para poder hacer sus actividades. Es decir, dentro del lado positivo encontramos que es una persona autosuficiente, individualista, le gusta estar sola y toma las decisiones por su propia cuenta. Dentro del extremo negativo encontramos que es una persona seguidora, gregaria, prefiere estar rodeada de gente y le gusta hacer cosas con otros y que le ayuden a la toma de decisiones. El perfeccionismo habla del orden y la perfección de las personas. Positivamente es una persona perfeccionista, organizada y disciplinada. Negativamente es una persona flexible, tolerante con el desarrollo o las faltas y es una persona desorganizada. Y por último, la escala de tensión evalúa el grado de ansiedad de la persona. Positivamente es una persona tensa, enérgica, impaciente, irritable e intranquila. Negativamente es una persona relajada, tranquila, plácida y paciente. Cabe resaltar que positivo y negativo no se refieren a lo bueno o malo, sino a las polaridades altas y bajas que maneja el cuestionario. Las dimensiones se construyen a partir de una acumulación de escalas. Cada una de estas dimensiones se divide en dos. La extraversión se divide en extravertida, que es una persona participativa, afable, animada, emprendedora, natural e integrada en el grupo. E introvertida, que es una persona inhibida socialmente, seria, reservada, calculadora, distante y autosuficiente. La ansiedad se divide en ansiosa, que es una persona perturbable, tensa, con mucha ansiedad, vigilante, aprensiva e impaciente. Y ajustada, que es una persona imperturbable, con poca ansiedad, estable emocionalmente, confiada, segura y relajada. La dureza se divide en de mentalidad dura, que es una persona firme, inflexible, fría, objetiva, reservada, práctica y apegada a lo tradicional. Y receptiva, que es una persona intuitiva, receptiva, de mente abierta, afable, sensible y abierta al cambio. La independencia se divide en independiente, que es una persona crítica, le gusta la polémica, es dominante, es atrevida y está abierta al cambio. Y la acomodaticia,
que es una persona que acepta acuerdos, que cede pronto, que es tímida y es tradicional. Y por último encontramos la dimensión de autocontrol. Se divide en autocontrolada, que es una persona que contiene sus impulsos, que es seria, que es atenta a las normas, es práctica y es perfeccionista. Y desinhibida, que es una persona no reprimida, sigue sus impulsos, es animosa, inconformista, imaginativa y es tolerante con el desorden. Ahora nos encontramos con los estilos de respuesta, empezando con la manipulación de imágenes que mide la deseabilidad social con el fin de medir los intentos de modificar la autodecepción y la heterodecepción. La infrecuencia, que tiene como propósito detectar oposiciones al responder el cuestionario. Una elevación en esta escala puede indicar que el examinado se negó a dar información sobre sí mismo. Y terminamos con la aquiscencia, que busca identificar aquellos estilos de respuesta en que el examinado contesta verdadero sin importar el contenido verbal o lo que formula el reactivo. Llegamos a la aplicación de la prueba. Iniciando, los materiales son un cuadernillo con 185 reactivos con 3 opciones de respuesta, excepto en la escala de razonamiento B, que B siempre es un interrogante. Tenemos la hoja de respuestas, la hoja de perfil y dimensiones globales y el software que nos permite hacer la corrección de la prueba y su posterior puntuación. Hay que tener en cuenta que el evaluador debe hacer unas recomendaciones a la hora de aplicar la prueba. La primera es no pensar en el contenido y no tardar en contestarlo. La segunda, utilizar lo menos posible la opción B. La tercera, no omitir preguntas. La cuarta, contestar sinceramente. Y la quinta es insistir y repetir que el cuestionario identifica las contradicciones en las respuestas del examinado. En la corrección y puntuación nos encontramos que para esta edición se desarrolló un software para obtener la puntuación directa de cada una de las 10 escalas primarias y la corrección del cuestionario en sí. No tiene baremos para población colombiana, pero en sus baremos españoles tiene baremos para hombres, mujeres y para la muestra en total. Se dividen por edad, que va de 16 a 25 marcándolos como los adolescentes y de 25 en adelante marcándolos como los adultos. Se calculan decatipos y se ha creado una planilla que facilita el procedimiento, teniendo en cuenta que todo el procedimiento se realiza mediante el software que nos ofrece la prueba para su corrección, calificación y posterior puntuación. Muchas gracias.